pregunté, ¿cómo durmió pastor? Yo le dije, como un bebé. Me desperté cada 2 horas, porque eso lo pasa de bebé. Saben que con frecuencia soy invitado a lugares para ser motivo de bendición. Pero generalmente yo termino siendo más bendecido por lo que escucho y por lo que veo, por el compañerismo y por la amistad, que lo que yo puedo conferir. Así que gracias, Pastor Sánchez, por su hermoso mensaje. Y también por la música. Parece que cuando el Señor hizo al hermano Jorge Quintero, ¿no? Le puso un par de litros más de testosterona cuando escucha con la voz profunda cantando bajo. Muchas gracias. Hermanos, estamos estudiando este documento y estamos estudiando el tema para aquellos que no pudieron asistir anoche. Quiero ver la mano de todos los que estuvieron anoche. Tuvo que ver la mayoría, pero veo algunos que por alguna razón no vinieron. Recuerden, vamos a estar estudiando el día de hoy y el día de mañana, al igual que ayer, el tema del discipulado y la enseñanza. Hay muchas enseñanzas, la Biblia nos da muchas lecciones y presenta muchos conceptos relacionados al discipulado. Pero uno de los conceptos que a veces no estudiamos relacionados al discipulado es el papel de la enseñanza en el discipulado, porque los discípulos hemos sido llamados para enseñar. Y Jesús fue nuestro ejemplo en eso. Él predicaba, pero él sanaba también, pero era más conocido como maestro. Y en esa página número 1, anoche compartí con ustedes algunas ideas relacionadas a Jesús como maestro. Y voy a añadir un par de cosas. Por ejemplo, Jesús enseñaba en las sinagogas. ¿Y saben ustedes cuál es el origen de los grupos pequeños? Las sinagogas. Si usted estudia el Talmud judío y un poco de la historia del origen de la sinagoga, el nombre original de las sinagogas era Bet HaKnesset. Y la palabra Bet en el Antiguo Testamento significa, ¿recuerdan lo que significaba Betel? Casa de Dios. Él es uno de los nombres más solemnes de Dios. Él, el Shaddai, el Todopoderoso. Y saben ustedes que todos los nombres en español que empiezan con Él o terminan con Él tienen esa raíz de Dios. Ezequiel, Daniel, Elizabeth, Eliseo, Elcana, tienen significados. Lo mismo en español, por ejemplo, el nombre del pastor Sánchez. La palabra EZ en español significa hijo de. Sánchez sería hijo de Sancho. Por ejemplo, sí, así es. Eso es. Rodríguez, hijo de Rodríguez, de Rodrigo. Martínez, hijo de Martín. Fernández, hijo de Fernando. Y en muchos idiomas existen. Los rusos tienen Ova, Navratilova. Los armenios tienen Sian, Papasian, Arminosian significa hijo de. Y los americanos tienen Son, Johnson, hijo de John. Mason, hijo de May. Mattison, hijo de Mateo. Así que hay significado. Y el nombre de la sinagoga originalmente era Bet HaKnesset. Reuniones en casas. Reuniones en casas. Y ustedes van a observar que a fin de cuentas, cuando Jesús plantó la iglesia y después de la muerte de Jesús se empezaron a formar focos, eran grupos pequeños que se reunían en casas, como la de Aquila y Priscila, la Fidi, de Apia, en fin, se reunían en diferentes lugares. Jesús enseñaba en casas. Y eso es lo que ustedes como líderes pequeños están haciendo. Ustedes están enseñando en casas siguiendo el modelo de Jesús. Otra enseñanza que encontramos, por ejemplo,
ejemplo, es que también Jesús enseñaba en el templo. Marcos 12:35, si ustedes están tomando notas, o Lucas 21:37. Él enseñaba también en el templo, como también enseñaba él al aire libre. San Mateo 5, el capítulo 2, Lucas 5, el versículo 3. Y con frecuencia él se reunía con ese grupo pequeño de los 12 para instruirlos y para predicar el evangelio. Además de eso, a Jesús con frecuencia le hacían preguntas. Y ustedes van a saber que en la enseñanza, una de las claves de la enseñanza es saber hacer preguntas. Y las preguntas buenas son aquellas que todos podemos contestar. Esas son las preguntas, las mejores preguntas. Y a Jesús le hacían todo tipo de preguntas. Por ejemplo, en una ocasión se le acercaron a Jesús, según nos dice San Marcos, el capítulo 10, y se acercó un fariseo y le preguntó, se le acercaron los fariseos y le preguntaron, versículo 2, ¿es lícito repudiar a la mujer? ¿Qué les parece? El asunto del machismo no es algo nuevo, mis hermanos, es algo que se remonta a los días del Antiguo Testamento, y Jesús le dio una respuesta que ellos no se esperaban. Es más, Jesús apoyaba y protegía a la mujer. Ustedes recordarán, por ejemplo, la mujer que iban a apedrear, era que la iban a apedrear, y él escribió en el suelo, creo que es Juan el capítulo 8, la defendió, el Señor la defendió, y la Iglesia Adventista cree en el ministerio de la mujer. Y no hay que maltratarlas. Jesús murió por ellas, como también murió por nosotros, porque a veces hay ciertos tratos, y en las comunidades, en la sociedad en que vivimos nosotros, a veces se le da ciertos privilegios al sexo masculino, pero para Dios no hay judío, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Jesús murió por todos nosotros. Ahora, además de eso, encontramos que Jesús inició su ministerio sabiamente con un grupo de 12. Que encontramos en la enseñanza y el discipulado, en el contexto de los grupos pequeños, grandes enseñanzas bíblicas. Y una de las enseñanzas, o uno de los principios, porque ahora vamos a seguir en el siguiente subtítulo, verdades bíblicas. Y noten que entre las verdades bíblicas relacionadas, en Gálatas 6:6, dice algo interesante. Vamos a leer Gálatas el capítulo 6, Gálatas 6, el versículo 6, y después de eso yo voy a pedir la ayuda de algunos de ustedes, porque yo quiero poner en práctica lo que yo estoy enseñando. Eso es parte de lo que tenemos que hacer en la enseñanza. Gálatas, el capítulo 6, el versículo 6, y el texto nos dice: el que es enseñado en la palabra, haga participar a las personas que están siendo instruidas. Hay diferentes tipos de versiones, y esta versión dice: el que es enseñado en la palabra, haga participar a aquellos de toda cosa buena. La participación, en otras palabras, la educación buena o la enseñanza buena requiere que haya participación de aquellos que están siendo enseñados. Y yo voy a hacer eso pidiéndoles a algunos de ustedes que me ayuden a leer algunos versículos. Y yo no sé, para ver, yo voy a poner acá, voy a usar el micrófono, voy a poner acá el micrófono de este lado,
Ahí hay un inalámbrico, mejor. Iba a poner acá el de Jorge para ver si la voz profunda de él tenía que ver con el sonido o si de veras genéticamente él tiene voz de bajo. Porque a veces uno sabe con los sonidos, capaz que es tenor y le ponen ciertos arreglos para que suene como. Así que vamos a poner el micrófono, lo quisiéramos poner aquí, por favor. Pon el micrófono acá. Y voy a necesitar un hermano o una hermana que lea Mateo 28:20 y póngase de pie, Mateo 28:20, y viene y se pone en línea. Venga acá al frente, se pone en línea. Otra persona que lea Nehemías 8, versículo 3 y versículo 8. ¿Quién va a leer Nehemías 8, versículo 3 y 8? Necesito voluntarios. Hermano. Primero la hermana, pónganse en línea, hermanita, al frente del micrófono, y después hermano. Otra persona que lea Juan 5:39. ¿Quién va a ser? Acá, hermano. Otra persona que lea Isaías 28, versículos 10 y 13. A ver quién es. Usted, hermano, pónganse en línea. Hermana, en fila india. Muy bien. La otra persona va a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Hermano, otra persona que lea Hechos 8, versículo 30 y 21 y 30. Versículo 21 y 30. Usted va a hacer Hechos 8, versículo 21 y 30. Otra persona va a leer 1 Timoteo 4, versículos 13 y 15. ¿Quién va a ser esa persona? ¿Ahí no hay nadie más? Aquí, hermanita, usted va a leer entonces 1 Timoteo, el capítulo 4, 13 y 15. Otra persona, 1 Timoteo 3, 2, allá atrás. Venga, hermanita. 1 Timoteo 3, 2. Otra persona va a leer Eclesiastés 12, 12. Hermano, usted va a leer Eclesiastés 12, 12. Gálatas 6, 6. Gálatas 6, 6. Usted, hermanita, Gálatas 3, 6, 6. Le faltan unos 2 versículos más. 1 Corintios 14, 19. ¿Dónde está? 1 Corintios 14, 19. Y finalmente 1 Timoteo 1, 3. 1 Timoteo 1, 3. ¿Dónde está? No hay nadie más. Allá está, 1 Timoteo 1, 3. Y yo creo que vamos a dejarlo 1 Timoteo 4, 12. Uno más. 1 Timoteo 4, 12. Pase usted, hermano. Entonces vamos a empezar con verdades bíblicas acerca de la enseñanza. Y una de esas verdades es que haya participación. Amén. Si usted está en el grupo pequeño, la clave es que los participantes participen. Que los miembros, que no sea un monólogo, ¿comprende? Sino que hayan preguntas, que ellos puedan leer, que hayan asuntos de discusión, que nosotros podamos darle la oportunidad para que ellos se expresen, para que ellos hagan preguntas. La predicación es más difícil. Si a nosotros los pastores que hemos enseñado a predicar, que yo enseño, por ejemplo, una de las clases que yo enseño es predicación, y allí se me ponía a dormir a la gente. Ayer cuando terminé, había unos niños, además el hijo del pastor lo dormí, que el pobrecito después al final lo despertaron. Eso es parte. Yo viajo con frecuencia y estaba volando hacia Sudamérica no hace mucho, y estaba sentado a la par mía un americano que había conseguido su esposa por la internet, ya había ido a la embajada americana, le había arreglado los papeles y ahora íbamos a Sudamérica. Él la iba a llevar de regreso, la iba a recoger para llevar a los Estados Unidos, y yo le pregunté, hi, how are you, what do you do? ¿Qué hace usted? Y él me dijo, I put people to sleep, pongo a la gente a dormir. Ah, le dije, usted es anestesista, ¿verdad? Sí, le dije, y me preguntó, ¿y usted qué hace, señor? Yo le dije, yo también pongo a la gente a dormir. Ah, le dije, ¿usted es anestesista? No, le dije, soy predicador. Pero comprende, si a nosotros los pastores, hermanos, que estudiamos para predicar, que enseñamos a predicar, se nos duerme la gente. Ahora imagínense ustedes que en cada semana usted viene de un grupo pequeño. Usted viene de un grupo pequeño y usted va a tener que preparar un tema, y lo que hace es preparar un sermón.
probablemente no le va a ir muy bien. La asistencia va a menguar, va a disminuir, por eso la clave es que haya participación. Ahora sí, léanos el primer texto, Mateo 28, versículo 20. ¿Qué dice? Y dice así: enseñándome a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigue leyendo el siguiente versículo. ¿Estás seguro que es Mateo 28, versículo 20, hermano? Sí, Señor. Es en el Nuevo Testamento, Sí, en el Nuevo Testamento. Sigue leyendo el otro versículo entonces. No hay más. No hay más. Sí. Mateo, el capítulo 28, el versículo 20, ¿no es ese que dice enseñándoles todas las cosas que os he enviado? Ese es, muchísimas gracias. Ese es el punto, es enseñándole todas las cosas que os he enviado. Es parte de los principios bíblicos que nosotros encontramos relacionados a la enseñanza, que nosotros enseñemos, pero dice todas las cosas, que no haya omisión, porque hay personas que omiten ciertas enseñanzas y nosotros debemos enseñar todas las verdades, no especializarnos en unas, porque hay personas que nada más predican crisis y no predican a crisis. ¿Han escuchado ustedes esos predicadores? Solamente predican de miedo, y cuando terminan de predicar las personas están temblando. No, hay que predicar toda la verdad. Esas enseñanzas hay que enseñarlas, pero también nosotros debemos enseñar otras enseñanzas de amor, de relacionamiento. No ser ese tipo de predicador que son selectivos y siempre predican lo negativo. Fariseos, y los ancianos que os sentáis en la primera parte de la sinagoga, para vuestro corazón está lejos de mí. Hipócritas, que no sois ni fríos ni calientes, por lo tanto os vomitaré en mi boca. Y las personas, algunos se intimidan, y probablemente que a algunos hermanos les gusta eso, pero recuerden que cuando Jesús predicó esas palabras, las predicó con lágrimas en los ojos y después de haber agotado todos los otros medios. Entonces tenemos que predicar enseñándole todas las cosas. A ver, hermano, el texto que sigue, Nehemías 8, 3 y 8. Y leyó en el libro en la plaza de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y explicaban su sentido para que entendieran la lectura. Amén. ¿Qué les parece? Número uno, noten el tiempo que pasaban desde el amanecer hasta el anochecer y leían con claridad para que las personas entendieran. Entendieran. Y hay cosas, mis hermanos, que para nosotros son obvias, pero no necesariamente para las otras personas. Por eso hay que repetir. Y hay adultos viejos, decrépitos como un servidor, y usted me entendió. Y según usted, yo le voy a decir a usted, no entendí. No, nosotros los adultos no vamos a decir eso. Por eso tenemos que enseñar de manera que ellos comprendan. Sigue el siguiente. Eso es muy importante en la enseñanza. Usted está en un grupo pequeño y presentó un lindo sermón, y las personas no lo entendieron, o un lindo tema, y no lo entendieron. ¿De qué te sirve? ¿Comprendes? Entonces, el siguiente punto es Juan 5:39. ¿Qué dice? Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio en mi favor. Gracias. Fíjense, hermanos, yo soy originalmente de Costa Rica, viví en el sur de Costa Rica, por Golfito, en un lugar bastante remoto, allá originalmente por Puerto Jiménez, pero estamos hablando cuando yo era pequeño,
hace unos 114 años, 118 años atrás. Y en ese lugar ocasionalmente llegaban misioneros americanos. Y una vez llegó un misionero americano. Y yo tenía un criterio bastante limitado de los americanos porque se enfermaban. Bebían el agua y aunque le diéramos el agua se enfermaban. Claro, es que el agua tenía amebas y tenía literalmente insectos que tú podías ver así nadando en el agua, pero para nosotros eso era proteína, para nosotros eso no era un problema. Pero estos hombres bebían el agua y se enfermaban. Había que hospitalizarlos en el dispensario y un día después de que se recuperó el pobre hombre de estar en el dispensario, en el hospital, por allá en Golfito, estar allí aproximadamente 2 o 3 días, llegó todo débil el sábado a predicar a la iglesia y dice: saber, hermanos, yo tener más de 20 años de no leer la Biblia. Y yo era un chico como de 11, 12 años de edad y para mí eso fue chocante. ¿Cómo es posible? Un misionero que tenga 20 años de no leer la Biblia. Entonces él aclaró: yo ya no leer la Biblia, ahora yo la escudriñar. ¿Comprenden la diferencia? ¿Comprenden? Y ese texto dice que hay que escudriñar. Yo por eso no creo más en el año bíblico. Porque en el año bíblico tú te lees 6 capítulos al día y en un año lees la Biblia, pero no te quedó nada. Es preferible leer un versículo un día, o aunque sea el mismo versículo, estudiarlo todos los días, una semana, y extraer las verdades y practicarlas, que leer un montón de libros de la Biblia y que no nos quede nada. ¿Comprende? Entonces usted, como líder de grupo pequeño, como discipulador, usted va a enseñar y no se preocupe de cantidad, preocúpese de calidad. Que la gente pueda asimilar, ¿comprende? Leer la Biblia no nos hace cristianos, como ir a McDonald's no nos hace hamburguesa, ¿comprende? Lo que nos hace cristianos es leer la Biblia y aplicarla a nuestra vida. ¡Qué enseñanza más linda! El siguiente versículo, hermanita, ese va a ser Isaías 28, versículos 13 y el versículo, no, el 10 y el 13. Isaías 28. Entonces vamos a quizá yo le di otro. ¿Usted cuál? No, es que lo leyó el hermano anterior. Entonces estamos enredados. 28, versículos 10 y 13. 10 y 13. No, también que me tocaría. A usted le tocaría, entonces cambie con ella, hermano. Porque si no vamos a estar. Usted se le adelantó, le cortó fila, hermano. Usted no debe ser eso, pobrecita la hermana. Se le adelantó. A ver, hermano, lea usted Isaías 28 y usted lea el que sigue, hermano. Isaías 28:10 dice: porque mandato tras mandato, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. El verso 13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y aprisionados. ¿Qué les parece? Hasta que nosotros nos dobleguemos a la enseñanza de la Biblia. No sé lo que hay que comparar este renglón con este otro renglón. Eso significa escudriñar. No leer un pasaje y seguir a otro pasaje sin comprenderlo, sin compararlo, y vamos a ver que eso va a ayudar. Por ejemplo, el uso de una concordancia. Así fue como nuestros pioneros llegaron a comprender, llegaron a la fecha de 1844 con la concordancia. Guillermo Miller era la concordancia de, a ver cuál era, está la de Jones, ese me fue el nombre de la concordancia, que yo tengo una copia de esas concordancias, la de Crudens, así es. Él, estudiando la concordancia, llegó a comprender esa profecía. Ahora sí, hermanita, lea el texto que usted tenía.
Lea el texto que le habíamos dado originalmente. El que me dieron a mí era Nehemías, pues yo me levanté por Nehemías y lo leyó el hermano anterior. Ok, entonces léanos, busque Lucas 11:13, y mientras usted busca Lucas 11:13, vamos a pedir, hermano, ¿usted cuál tenía? 1 Corintios 2:13. Lea usted 1 Corintios 2:13. La 1 Corintios 2:13 dice lo siguiente: lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Ahora lee el versículo 14 también, el que sigue. El 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tomen, mis hermanos, la importancia del Espíritu Santo para el entendimiento de las Escrituras. Por eso es necesario orar al empezar una reunión cuando se abre la palabra de Dios. Porque el único que nos va a ayudar a entenderlas es el mismo Espíritu que las guió. Y los santos hombres de Dios escribieron siendo guiados por el Espíritu. Cuando uno entra con ideas preconcebidas, ya eso es diferente. Lo que nosotros concluimos. Por eso es importante. Y entonces habla del hombre natural. La lee y le son locura, y no las puede entender porque no es espiritual. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Es más, finalmente, ¿quién es cristiano? Según Romanos 8:14 nos dice: el que es guiado por el Espíritu, o los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Así que la importancia que al estudiar usted en el grupo pequeño, en el contexto del grupo pequeño, usted necesita pedir la dirección del Espíritu Santo. Ahora sí, hermanita, a ver, bájale el micrófono para que ella pueda leer el texto que le di, que es Lucas 11:13, ¿no es cierto? Correcto. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Amén. Qué bendición. Necesitamos el Espíritu. Muchas gracias. Ahora sí puede sentarse. Necesitamos el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Y Dios ofrece el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Amén. ¿No es eso maravilloso? Hermana, ¿cuál texto le tocó a usted? Vamos a leer Hechos, el capítulo 8, y creo que son los versículos, Hechos, el capítulo 8, los 30 y 31. Quisiera leerlos. 21, sí dice 21, pero lee 30 y 31. Hechos 8, 30 y 31. Dice: Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el enviado respondió: ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Muchas gracias. En vez de 21, póngale un 3. Muchas gracias. Pero fíjense, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hermanos, nadie nace aprendido. Yo tengo ya más de 50 años estudiando la Biblia. Más de 50 años. Desde pequeño he estado. Y entre más leo, más cuenta me doy que no sé nada. ¿Comprenden? Ya hay personas que leen un par de versículos o leyeron la Biblia una vez y ya creen que lo saben todo. No, hermanos, la Biblia es fuente inagotable de riqueza espiritual. Y va a haber ocasiones en que es importante que usted estudie, asista a reuniones. Reuniones como estas tienen ese fin. Yo no lo sé todo,
pero yo les comparto a ustedes lo poquito que yo sé, y ustedes agarran lo poquito que yo sé y le añaden lo que ustedes saben y lo que aprenden de otros, y ustedes van a saber más que yo, porque ese es el procedimiento de aprendizaje. No se haga usted el sabelotodo, que sabe algo limitado y ya con eso usted cree que tiene la última palabra. No es así, mis hermanos. No hay nadie en el mundo que hoy día sepa acerca de un versículo todo lo que se ha discutido en el pasado y lo que se discute en el presente. Amén. Y hay personas que lo agarran, lo elaboran con lo que tiene en su computadora, y a veces es una computadora viejísima. ¿Saben que nuestras mentes son como las computadoras? Lentas, para que usted quiera agarrar el correo y hay que esperar, y está uno con el lapicito hasta que finalmente sale, y así es su computadora, y después va a hablar y habla como que si usted fuera el hermeneutes, el intérprete representante de la iglesia adventista, y sus construcciones epistemológicas son las únicas que cuentan. No es así, mis hermanos. A ver, ahorita, ¿cuál texto le tocó a usted? Lean cualquier otro entonces. A ver, hermano. Voy a leer. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. 13 y 14. Es primera de Timoteo. Sí, primera de Timoteo 4, 13 y 15. 13 y 15. A ver, ¿qué dice? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué les parece? Leer, exhortar, y dice, ocúpate de estas cosas. Que las pongamos en práctica, mis hermanos. En mi país tiene muchos refranes, y uno dice, del dicho al hecho, hay muchos trechos. Hay que practicarlo. El suyo, hermanita, ¿lo quisiera leer? Primera de Timoteo 3:2. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedoso, apto para enseñar. Muy bien. Gracias. Fíjese, puede sentarse, hermana. Apto para enseñar. Ser un buen maestro. Y el buen maestro, cuando enseña, se le queda, las personas aprenden. Eso va a requerir procesos en el cual nosotros tenemos que ver dónde está la persona y cómo levantarlos o elevarlos al nivel de esa persona, tomar el conocimiento básico que tengan. No le podemos enseñar a un niño de primer grado de primaria materias que le corresponden a chicos del secundario, ¿comprenden? Tenemos que contextualizar como maestros. Y a veces algunos de nosotros, viejos, como yo les dije, nos cuesta mucho aprender. Yo estaba hablando con el pastor, es hasta las 15, ¿no es cierto, pastor? Es hasta las 15. Estaba hablando con el pastor de Gracia. El pastor, Dios le dio una mente muy brillante. Amén, amén. Él graduó, sabe que yo no sé si lo hacen acá, pero personas que hacen muy bien gradúan con cum laude, con magna cum laude. Él graduó con summa, y yo le dije anoche, yo también gradué con summa dificultad. El asunto de graduarse. No todos tenemos la mente brillante que viene, pero eso sí, mis hermanos, yo quiero pensar, algunos de nosotros tenemos diferentes dones, y yo por ejemplo, yo tengo mente fotográfica. Lo que pasa es que nunca cargo film en la cabeza, no se me queda nada. A ver, hermano, ¿cuál texto le tocó a usted? Eclesiastes 12:12. A ver, si Eclesiastes 12:12, ¿qué dice? Ahora, hijo mío, a más de estos, sea avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga la carne.
Sí, dice, sea avisado. En otras versiones dice, ser balanceado. Balanceado. Y dice, la mucha lectura fatiga la mente, y eso lo vamos a relacionar en que la teoría debemos de practicarla, fomentar la práctica de la teoría, no ser solo maestros de teoría. Por esa razón, mis hermanos, en esta escuela, para poder graduar, usted tiene que asistir a todas las charlas, a todas las cátedras que se dan, y estamos arreglando, Pastor de Gracia, para que este fin de semana cuente por 2. Van a contar por 2. Pero es importante que todos asistan a la de mañana. Pero usted va a tener que no solamente escuchar teoría, usted la va a tener que informar 8 horas al mes. No es mucho, son unas 2 horas por semana. 2 horas por semana, dando estudios bíblicos, dirigiendo grupos pequeños. Usted puede testificar a través del teléfono, por teléfono. Usted puede testificar a través de la internet, por Facebook, o lo puede hacer. Estamos hablando, nosotros no vamos a investigarle qué hizo usted en Facebook, ¿no? Pero usted va a tener que informar, porque el pastor, para darles a ustedes un título que va a tener, y probablemente yo les puedo dar un material, si mañana se pudiera proyectar algo, yo le voy a dar al pastor, voy a ver si hago arreglos para eso, para que vean algunas de los DVDs que tenemos de algunas de nuestras graduaciones. Acabamos de tener una en Brasil. Saben que el pastor de Gracia y su esposa hablan portugués muy bien, muy bien. Es más, en Brasil ustedes saben que oficialmente por evidencia anecdotal, en el cielo oficialmente se va a hablar, en todo el cielo se va a hablar portugués, excepto, escuchen bien, excepto en el lugar santísimo. Y ya ustedes se imaginarán cuál va a ser el idioma del lugar santísimo. Cuando Pedro habla a las puertas del reino, va a levantar los brazos y va a decir bienvenidos. Él no va a decir bienvenidos, va a decir bienvenidos. A ver, hermanita, ¿qué texto le tocó a usted? Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muy bien. Noten, el que es enseñado, haga partícipe, involucre al que es enseñado. Eso significa aprendizaje activo, no pasivo. No trate de ser predicador, porque con frecuencia ocurre eso. Una persona le da la oportunidad para ser maestro en la escuela sabática y no enseña, predica. Y a veces es uno de esos predicadores aburridos, de esos como los anestesistas que yo les hablé cuando iba en el camino a Sudamérica. Hermano, ¿cuál texto le tocó a usted? Primera de Corintios 14:19. A ver, léelo. Léelo. Sí, va para allá. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué les parece? Pueden sentarse, hermanos. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo vivo en un país donde es el segundo país con más hispanos en el mundo. Después de México, el país donde hay más hispanos en el mundo es los Estados Unidos. Para dentro de un mes, julio 1 del año entrante, vamos a completar 54 millones, sin contar 4 millones de puertorriqueños, porque ellos tienen su propio censo y para no duplicar no los añaden, y sin contar aproximadamente 6 millones de hispanos indocumentados en los Estados Unidos, porque es el único país del primer mundo que tiene frontera
fronteras terrestres con un país del tercer mundo. Y no hay manera, no importa cuántos perros o helicópteros, porque hay perros que siguen huellas, las huellas de las personas. No importa cuántos pongan, cuántos policías patrullen, no hay manera de pararnos. Y resulta que ahora los hijos de estos inmigrantes hispanos, que estamos creciendo a un índice de 1,5 millones anual. En los Estados Unidos, la población de los Estados Unidos aumenta anualmente 3 millones al año. 3 millones al año. Y la mitad de ellos, 1.5%, son hispanos. Porque las madres hispanas allá son las más fértiles que todos los otros grupos. En su vida, una madre hispana en los Estados Unidos da a luz 3.61 bebé. Le siguen los afroamericanos con 2.8, los asiáticos con 2.6 y los americanos blancos 1.8. Así que estamos casi en el doble. Pero estos chicos que nacen allá, el idioma principal de ellos es el inglés. ¿Comprende? Pero usted tiene que hablarles en el idioma de ellos. Y a veces cuando nosotros le hablamos a los adultos, pero a los jóvenes, no les hablamos en el idioma de los jóvenes. ¿Comprende? Y queremos que ellos aprendan el evangelio y la música cristiana a la forma como con nosotros creemos que es la correcta. Y no es así. Les voy a ampliar un poquito más esto después de estas 2 semanas. Pobrecitas, están mucho en mí. Lee el texto tuyo, hermanita. Lee el texto tuyo. ¿Cuál es el texto tuyo? Primera Timoteo 1:3. Léelo, por favor. Como te rogué que te quedases en enseñen diferente doctrina. Muchas gracias, hermana. No enseñar diferente doctrina. Nosotros somos adventistas del séptimo día y tenemos 28 creencias fundamentales. No te desvíes de ellas, por favor. Porque hay personas que hoy día se leen un librito leyeron de alguna otra denominación o leyeron algo por la internet y andan ofuscados, tambaleados por cualquier viento de doctrina. Ni siquiera las expreses. No las lleves en el contexto del grupo pequeño, porque tú como líder vas a tener mucha libertad. Porque nosotros los pastores no decimos, ustedes van a predicar en tu grupo pequeño, esto es lo que vas a presentar. No, muchas veces los líderes tienen esa libertad de presentar otra cosa y ser muy cuidadosos. Tienen que ser algo que edifique. Y finalmente acá esta bella hermanita, los últimos serán primero, hermanita. A ver, ¿cuál es el texto que le tocó a usted? Primera de Timoteo, que es 4:12. Así es. Lo dice la palabra de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué les parece? Sé ejemplo, puedes sentar. Gracias. En palabra y en pureza. En pureza. Hermanos, podremos engañar al pastor, al anciano, a la esposa, pero a Dios no lo vamos a engañar jamás. Él nos examina hasta lo más profundo. Ahora voy a ampliar porque me quedan exactamente 10 minutos. Y yo, en cuestión del tiempo, yo termino, me gusta un minutito antes. Y yo predico todos los fines de semana, así que entre menos tiempo me da mejor. Cuando a veces el predicador que está antes que yo se toma más tiempo y me quita 10, 15, 20, yo digo amén, así predico menos. Pero yo puedo resumir. Entonces, déjeme ampliar un poquito ese punto que dije, que debemos de enseñar 1 Corintios 14:19. Yo prefiero hablar 5 palabras que la gente entienda que 10,000 que la gente quede en el aire. Sí, que yo soy profesor, he estudiado varios doctorados, pero yo conozco mis limitaciones. Yo he tenido profesores europeos, no voy a decir de qué país porque no quiero que ningún alemán se vaya a sentir ofendido, pero
profesores, hermano, que hablan asuntos tan complejos que yo los escucho y quedo totalmente en la luna, ¿comprende? Entonces hay que hablar en un lenguaje que todos comprendan. Es como que si yo tratara de compartir con ustedes nociones ontológicas y epistemológicas y que haga construcciones soteriológicas de manera que ustedes puedan comprender algo de lo que dice la Biblia. ¿Qué dije? Yo entiendo lo que dije, pero no es el idioma de ustedes. Entonces, en la enseñanza, mis hermanos, como en la predicación, eso ocurre como cuando vamos volando en un avión. Yo vuelo mucho. Solo con American ya he volado más de 3 millones de millas. Anualmente yo vuelo, en lo que va del año, pastor, ya volé 99,000 millas de enero a este día. Así que este año voy a terminar probablemente con 200,000 millas. Entonces yo he notado, fíjense, que la enseñanza es como volar. Y lo más importante en el vuelo es el despegue y el aterrizaje. Y usted tiene un despegue lindo y tiene una altitud de crucero maravillosa, pero si el aterrizaje estuvo malo, la gente se va a acordar del final. Y hay maestros que empiezan a terminar y van a terminar y alzan de vuelo otra vez. Y ahora para acabar y empiezan y se les va el tiempo y las personas están desesperadas. No, la conclusión usted la debe preparar muy bien. Es muy importante. Y en el avión, cuando son vuelos internacionales, se vuela más o menos a 35,000. Yo venía ahora de Miami hacia Ciudad de Panamá a 39,000. Generalmente van entre 34 y 35,000 porque es donde la eficiencia del combustible en los aviones es mejor. Cuando se van a 35,000 o 40 se gasta más combustible, pero a veces se va más alto para evitar turbulencias. Y usted no quiere que haya turbulencias en la presentación. Usted no va a presentar cosas que vayan a confundir a las personas. Entonces así ocurre muchas veces. Otros vuelos que son, digamos, usted va a volar de aquí a Chiriquí, un viaje, ¿cuánto sería? ¿Por avión? ¿Media hora? Probablemente no va a volar tan alto. Y cuando el alumno apenas puede volar a 15,000 pies y usted le está volando a 40,000 pies, lo deja perdido. En la aviación eso se llama, les da hipopsia. Usted no quiere hacer eso. Entonces usted debe de hablarles de acuerdo a la edad y al conocimiento de las personas. Mi hija, ella estuvo muchos años en college y quería estudiar primero maestra de niños, después sonografía y finalmente quería speech therapy, que es terapia para el habla. Y me dice, papi, yo ya sé qué es lo que quiero. Y se imagina, los estudios ya son muy caros. Ay, mi amor, ojalá que sí esta sea ya la profesión, ¿no? Y entonces, ¿y qué va a hacer? Va a ser speech therapy. Entonces yo le dije, mire, ¿qué te parece si hacemos lo que llaman los americanos shadowing? Como sombra. Tú vas a un lugar donde se practica esa profesión y entonces tú te fijas qué es lo que hacen ellos. Y basado en eso, entonces tú decides si esa va a ser tu carrera. Ah, sí, y ya hicimos arreglos. Ella fue, la llevé al mediodía y iba a estar hasta las 6 de la tarde. Y a las 2 horas me llama. Papi, could you pick me up? ¿Me quisiera venir a recoger? ¿Y qué pasó? Y bueno, ya cuando venía sonriendo. No, papi, yo no me veo haciendo esto el resto de mi vida. ¿Y qué es? Hay que hablarle a niños que tienen impedimentos y hay que decirles, y dices, yo no pienso hacer eso, pero es la forma como ellos aprenden, comprenden. A los niños se les habla como niños, a los jóvenes tienes que hablarles temas de los jóvenes. Y si tú como adulto en el grupo pequeño, tú tienes jóvenes, tú vas a tener, si quieres que ellos asisten, vas a tener que adaptarle la temática a ellos, ¿comprendes?
Y hay ciertos temas, por eso es bueno. Si usted pudiera crear, si usted puede crear grupos juveniles. ¿Comprende? Y no trate asuntos que son periféricos. Porque hay algunos de nosotros, lo primero que hablamos de los jóvenes es que la música es diabólica. ¿Quién sabe qué música es diabólica? ¿Han escuchado ustedes? Hay muchos asuntos relacionados a eso que nosotros no tenemos la última palabra, porque la Biblia no te da, la Biblia no tiene pistas. Usted sabe que venden libros con un CD que tiene pistas. La Biblia no nos da eso. Entonces nosotros interpretamos por leer ciertos criterios lo que es bueno y lo que es malo. Y definitivamente hay música que es mala, hermanos. Porque la misma música te dice que le robé la novia al prójimo, que voy a amanecer contigo y que le pegué 5 balazos. Y que, bueno, ya eso es obvio, hermanos. Pero hay personas que inclusive te dicen, que la música tiene mensajes ocultos que no son perceptibles al consciente, pero que se van directamente al subconsciente. Cuando eso es absurdo, porque el subconsciente son como las capas de una cebolla. Para entrar al corazón tiene que pasar por las hojas. Yo soy maestro, he estudiado toda mi vida. Y se imagina y yo para aprender algo lo tengo que escribir y lo tengo que repetir, y aún así cuando viene el examen no me acuerdo. Se imagina que alguien me diga, no, le metes un mensaje subliminal a la música y cuando vas para el examen lo enciendes en el automóvil y se te va a quedar en el consciente. No hay absolutamente ningún estudio empírico al respecto. ¿Comprenden? Y a veces nosotros nos enemistamos por los jóvenes. Hay música que yo le dije que definitivamente es mala, pero no necesariamente la música que tú crees que es mala, porque tú conoces la mente de Dios a cierto nivel y un contacto tal, a esa música a Dios no le agrada. ¿Cómo sabes tú si tú no eres Dios? ¿Comprendes? Yo soy muy conservador en la música, muy conservador, pero hace algunos años a mí me gustan los heraldos del rey a capella y tengo una colección de música de los heraldos del rey que ustedes ni se imaginan, que nunca se publicaron. Estamos hablando de los 30, de los 40, de los 50. Y yo la conseguí. Yo fundé la primera iglesia, La Voz de la Esperanza, en los Estados Unidos, y el miembro de esa iglesia era el pastor Milton Pedrini, para la inauguración de los heraldos del rey, del Delker. Y yo conseguí de la música que venía antes en aquellas cintas, esos carriles grandes, la pasé de ahí a casete, de casete a CD y después a MP3 la tengo, así que yo escucho los viernes antes de la puesta de sol. Un día vino mi hijo hace algunos años, anonadado, en inglés dirían speechless. Papi, ¿cómo es que a ti te gusta esa música? No podía concebir que un hombre educado que enseña a nivel universitario le pudiera gustar esa música a capela. Y yo, todo pastoral y paternal, le dije, es un chico alto, mide 2 metros, 1 centímetro. ¿Sabes qué, hijo? Es que yo fui criado con esa música. Y él me vio y me dice, papi, yo también igual no me gusta. Y de veras, desde que está en la cuna lo que he escuchado, a ellos les gusta música con poco más, no es necesariamente diabólica. Y a veces nosotros, los adultos viejos, decrépitos, con ideas de hace 144,000 años, queremos formarlos. No podemos, si usted no tiene evidencia bíblica, no lo condene como diabólicos y contextualice. Y Pablo dice, por eso prefiero hablar 5 palabras que se entiendan que 10,000 que no se entiendan. Mis hermanos, la siguiente sesión que daré va a ser en la tarde, pero mientras tanto le cederé el micrófono a nuestro querido pastor de los santos, o a la persona que tiene que venir, porque yo creo que ese es mi tiempo, se me acabó. Pero quiero decirles, mis hermanos,
Yo estoy un fin de semana en diferentes congresos. Fin de semana pasado estuve en Cuautla, Morelos, había más o menos 1.500 personas. Pero este congreso está muy bien organizado y tienen un lugar muy agradable. Quiero felicitarles porque coordinar algo así no es fácil. Ustedes no saben cuántas horas, cuánto dinero se ha tenido que invertir de secretarias para hacer algo así. Felicidades. ¿Cuántos quieren extender una felicidad al pastor de Los Ángeles? Y también a nuestro querido pastor de Gracia por haber fundado esta escuela. Que el Señor les bendiga.